En este primer capítulo del podcast Sátira Judicial, queremos contarles la historia de Fernando Villaseñor. Su padre fue comercializador de chiles, compraba el producto a los agricultores y lo vendía en distintos puntos de la República. En su afán por transparentar sus ingresos, él depositaba el efectivo en sus cuentas bancarias y su contadora se encargaba de facturar con autofacturas, una fórmula autorizada por el gobierno para facturar por tu cuenta cuando tus proveedores no están dados de alta, como ocurría en el año 2012 con la mayoría de los agricultores. Desafortunadamente, esas facturas no se elaboraban correctamente y aunque se trató de un error comprobable, el SAT fincó un crédito de 16 millones de pesos para don Fernando y 12 millones de pesos para su hijo, como si el monto bruto ingresado a las cuentas hubiera sido todo ganancia para ellos. Esta situación mermó la salud de don Fernando y a su hijo le arrebató la posibilidad de crear un patrimonio propio por la incapacidad de crear un historial crediticio. Vamos a conocer la historia. Fernando, qué gusto tenerte aquí en este primer episodio y muchas gracias por compartirnos tu historia. Gracias, Carlos, por la invitación. Espero que les sirva esa experiencia y aquí estamos para contarla. Muchas gracias. Oye, Fernando, vamos a empezar con la primera pregunta, si te parece. ¿Cómo es que ustedes se enteran de que tu papá tiene problemas fiscales? Híjole, Carlos, nos enteramos por medio de la contadora. Para esto mi papá, una persona muy organizada, completamente llevando sus papeles al día, las autofacturas se llamaban. Nos enteramos por medio de ella y cuando vamos viendo lo que eran las cantidades, nos fuimos de cabeza. Mis hermanas, tengo 5 hermanas y mi mamá, mi papá nos desconcertamos horrible. Fue algo traumático, que después creo que va a venir en unas siguientes preguntas, pero fue por medio de la contadora y a mí la contadora se lo cuenta a mi papá me lo cuenta a mí y de ahí empieza esta historia. Ok. ¿Y se enteran de los problemas juntos o primero llegó requerimiento para él y luego para ti? No, primero llegó el requerimiento, Carlos, para mi papá. Para eso no teníamos idea que iba a llegar, que el siguiente era yo. Y primero fue mi padre y se empezó a manejar cómo solucionarlo, pero créeme que no hay en un pueblo grande, ciudad pequeña, no hay muchos medios para entonces ese tema de abogados fiscales no se mencionaba, no sabíamos nada, ni por, ni por aquí nos pasaba. Entonces, sí estuvo muy difícil la situación. Oye, y entonces quiere decir que la misma contadora que elaboraba las facturas erróneas fue la que les dio la noticia. Y entonces ella tampoco tenía en sus manos la alternativa de solución, ¿cierto? Es cierto, también le llegó de golpe a la contadora. Para entonces se cambiaron, creo que muchas leyes del SAT de la noche a la mañana. Creo que, a lo que recuerdo, se quitó el secreto bancario y todas las cuentas que se usaban. Es el boom que empezaron a llegar a toda la gente. Nos empezaron a llegar papelitos de que debíamos dinero y se generó un caos de que si lo pago, no lo pago, pero en nuestro caso era algo impagable. Es cierto, porque los créditos fueron de 16 millones y 12 millones para ti, ¿cierto? Cierto. Oye, ¿y cuáles son los primeros pasos que se dan intentando buscar la solución? Mi primer paso fue preguntarle, tratar de ver a quién le había pasado. Al empezar a preguntar, me conecto con un amigo que conocía una abogada en la Ciudad de México, donde me voy sin saber nada en un camioncito. Me fui en primera plus, sin hacer comercial. Y llego desconcertado al World Trade Center de México
Me subo a un edificio tremendo, al último piso, me entrevistan, ven mi caso, me dan unas cantidades, que no podía pagar de lo que me cobraban para ayudarme. Entonces me vengo muy triste por no tener el dinero para poder defenderme y llego otra vez a mi ciudad sin, sin resolver nada. Oye, entiendo que ha de haber sido, una situación completamente, descontrolada, sobre todo a nivel emocional. ¿Te imaginaste en la cárcel o a tu padre? Sí, a mí sí, a mi papá no, porque tenía la visión de que iba a dar el todo por el todo para que mi papá nunca cayera, ni ningún miembro de mi familia en la cárcel. Pero personalmente sí me vi y me vi muy cerca. Después se los platicaré. Oye, y entonces, quiere decir que tú estabas dispuesto a hacer cualquier sacrificio para que tu padre o cualquier otro elemento no cayera a la cárcel, pero pues estás de acuerdo que de ejecutarse eso iba a ser imposible. Cada quien tenía que pagar su pena, ¿no? Sí, Carlos, en ese momento nunca vi a los dos en la cárcel, pero sí, sí pudo pasar. Bendito Dios, encontramos una alternativa y empezamos a defendernos, pero para esto mi papá empezó a enfermar, Ujú, empezó, se empezó a ir para abajo por tanta preocupación y el hecho de quererme sacrificar yo como su hijo es porque mi papá, y creo que al igual de toda la gente, lo dan el todo por el todo y ellos sin problema agarrarían la cárcel para que tú nunca la pisaras. ujú. En este caso, se me enchina la piel. Ujú. Yo estaba en esa disposición de pagar por mi padre. Oye, y entiendo que esta situación altera todas tus áreas personales y las de toda la familia, porque evidentemente ese dinero no existe. O sea, se determinó un crédito por la cantidad completa que ustedes habían ingresado. Sin embargo, pues gran parte de ese dinero se había ya pagado a sus destinatarios, que en este caso eran los proveedores, y se les estaba fincando por una cantidad que no existía, ¿cierto? Cierto, Carlos, esos números eran los números que entraban a la cuenta bancaria. Mi papá lo que hacía era comprar y vender chiles picosos y lo que nunca se imaginó mi padre es que todo lo que ingresaba al banco, que yo creo que a mucha gente le pasó, hacía un cheque mi papá, hacía la autofactura, le pagaba al agricultor la compra de viajes de jalapeños, serranos, llámese chiles picosos, y él se quedaba con una comisión, de la cual la comisión, pues obvio, estoy seguro que mi papá tiene sus gastos, comidas, hoteles, y hubiera habido un arreglo, pero ellos dictaminaron el crédito por 16 millones, de los cuales jamás, jamás de los jamases los hubiéramos tenido y ni juntado en esta ni otra vida. Oye, y entonces creo que esta situación rebasaba los límites de frustración, ¿no? Porque por más que ustedes pudieran argumentar, es que no los tenemos, es que los pagamos. Incluso, pues quienes pudieran hacer las observaciones también lo sabían, pero la ley es la ley. Y hay algo que conocemos como una frase que es el desconocer la ley no te exime de la responsabilidad, ¿cierto? Cierto, Carlos, de hecho esa pregunta es muy interesante porque yo estoy seguro que el 99% de la gente no sabemos que hay una ley y que estamos expuestos a ella, o si sabemos, no sabemos con la malicia de tratar de brincarnos a algo prohibido cuando no tenemos ni siquiera ni una base de datos reales y estamos trabajando al día a día como todos los mexicanos en el campo. Estamos trabajando, pues prácticamente que dicen por ahí chiviando, un día, a la semana, pagos, cajas populares, préstamos, como toda la gente.
Oye, Fernando, y platicabas que la situación de salud de tu padre comenzó a mermar y esta situación pues los volvía un poco más vulnerables en la familia. ¿Él alcanzó a conocer solución al respecto antes de morir o se quedó sin una promesa? Bendito Dios, todavía lo tuve varios años con vida, pero eso lo mermó tanto que hubo eventos de derrames cerebrales, fueron 3, lo mermó demasiado, la preocupación. Bendito Dios, caímos mediante un gran amigo, porque de tanto buscar y no tener soluciones, un gran amigo de San Luis Potosí nos nos guió a un ángel que hoy es un gran amigo mío que se llama el licenciado Miguel Ángel Medrano, que abrió las puertas aquí en Guadalajara y me cambió toda la perspectiva. Los honorarios eran pagables. Ahora sí que nos vino a sonreír la vida en el aspecto de decir, ya tenemos quien nos defienda. Ya existe un bufete jurídico, licenciado Miguel Ángel Medrano, y le exponemos el caso. Y sí, mi papá alcanzó a sonreír en sentencias a favor, que supimos salir de las circunstancias y fue testigo de muchos amparos. No sé si después vas a preguntar, pero sí, fue muy tarde, ya estaba muy mermado. O sea, Su salud ya había mermado para ese entonces. Oye, dime algo. Y entonces fue largo el proceso de que encontraran una verdadera solución. Fue largo el proceso de que estuvieron probando con varios abogados, buscando soluciones. ¿Qué tanto tiempo ocurrió? Carlos, fue rápido porque eso se ocupaba de ya. Además, teníamos ahí al Ministerio Público muy cortito, ya pisándonos los talones. Y después de que fui a México, al World Trade Center, a buscar ayuda, me regreso, conozco al licenciado Miguel Ángel Medrano y empezamos a defendernos. Para eso, fue largo el proceso, un proceso traumático, porque tuvimos que ampararnos más de 17 veces. Y aparte cada amparo era un costo y de repente mi papá tuvo que de plano dejar de trabajar. Es donde ahí me cambia a mí la vida porque yo no pensaba trabajar tanto en esto. En es- Tenía otras metas, pero al verlo tan mermado, tan enfermo, le digo, papá, Comper, sigo yo, descansa, descansa que ahí va tu hijo. Y fuimos y sí fue muy largo el proceso, Carlos. Creo que, si mal no recuerdo, fueron 5 años de, de traumas De y defensas. defensa. 5 años de defensas. Oye, a ver, entonces estoy entendiendo que aparte de los 12 millones tuyos de crédito fiscal, más los 16 millones de tu padre, más todo el proceso de defensa, pues era de lo poquito que tenían, se estaban yendo los recursos a la defensa y no se lograba llegar a una decisión definitiva, ¿cierto? Es cierto, Carlos, por más que les explicábamos, que mi abogado fiscal les explicaba el motivo de la entrada del dinero, ellos estaban Apegados a la ley. apegados al crédito otorgado. Nunca íbamos a poder pagarlo y el licenciado Miguel Ángel hizo estrategias, estrategias magníficas donde tuve que ser un poco el sacrificado de ir a Puente Grande. Me ficharon en Puente Grande y fue, híjole, ¿qué les puedo decir?
tuve que ir a firmar 2 años cada 15 días. Entonces, entre el trabajo y las firmadas, imagínate los gastos, Carlos. Gasolinas, casetas, para eso yo trabajaba en San Luis Potosí, después me iba para la costa, para Colima, Cihuatlán, Melaque, para Autlán. Era un ir y viajar por mi tipo de trabajo de la compra y venta de chiles picosos. Y sí, de repente se me olvidaba que tenía que firmar porque quería ser como un ser humano, al igual que todos, de tener una fiesta. ¿Y qué creen? No puedo ir porque toca firmar. Y era y cuando menos pensaba, ya tocaba la otra firma. Y cada vez que entraba a firmar, sentía que me quedaba. De hecho, te platico, Carlos, en el rato, en el tiempo que estuve, en la primera vez que tomaron mis huellas, te toman la foto, como si estuvieras prácticamente dentro de la cárcel. Entonces se te vienen a tu cabeza mil cosas que de hecho cuando sales te llevan directamente con una psicóloga ahí mismo en Puente Grande para como bajarte a que todo está bien. Para eso mi abogado fiscal, Miguel Ángel, me dijo, va a pasar esto, no te vas a quedar, estate tranquilo, pero por más que me decía, los pensamientos, Carlos, te engañan y tú ya me veía ahí, de verdad. Muchas veces me imagino que pensabas que te quedabas cada que ibas a firmar, sobre todo al principio, ¿no? Sí, Carlos, de hecho, las primeras veces me acompañaban mi mamá, mi esposa, hermanas, como para ver que saliera. Y, y así fue como los primeros 6 meses. Y al año como que ya era una costumbre y ya me animé a ir solo. No, no te preocupes, no se muevan. ¿Para qué gastamos tanto? Si soy el único que va a ir. Además no pueden entrar. El único que puede ingresar soy yo. Pero sí, yo creo que de los 2 años ninguna vez pensé que sí estaba seguro de que iba a salir porque me sentía completamente que no tenía la culpa. Pero volviendo a la pregunta que decías tú, de la ley, yo les quiero compartir que hay una ley que tenemos que cumplir y estamos expuestos todos. Y hay que saber con una contadora cómo saber llevarla. Pero nosotros no supimos, esa es nuestra experiencia la que les queremos platicar. Que estoy seguro que a muchos les llegó lo mismo, esa hojita, temblaron y pues 2 años de firmar, imagínense. Oye, Fernando, ¿y por qué MP y por qué firmas? ¿Había órdenes de aprehensión o qué? Se giraron varias órdenes de aprehensión porque estaban hostigando más que nada. No me acuerdo bien si eran órdenes de aprehensión. Lo que sí es que nos tenían hostigando, queriéndonos sacar dinero. Y Miguel Ángel siempre nos amparaba. Porque ya recordé. Los créditos querían embargar. Entonces se fueron, porque esto fue tan traumático que se fueron contra la casa de mi mamá, que durante 30 años de enfermedad le dieron en Infonavit. Se, se la requirieron porque estaba casada con mi papá por bienes mancomunados. Desde ahí cuenta todo, Carlos. Desde cómo te casas, cuenta todo lo que estaba encomunado. Se fueron, también tenía mi domicilio fiscal. Después de que pasa esto, yo me doy de alta como agricultor, tratando de salvar lo que viene después para hacer las cosas de una mejor manera. Pero lo atrasado ya no había vuelta para atrás con lo atrasado. Con lo nuevo, nos fuimos dirigiendo para hacer las cosas bien, para no volver a caer en los créditos fiscales. Pero sí había órdenes de embargo, por eso eran tantos amparos. Y hasta una hermana salió perjudicada porque teníamos el domicilio fiscal en el domicilio de mi hermana Gaby.
y de repente quieren embargarle todo a ella. O sea, O sea, esta historia repercutió a toda la familia sin duda, porque además me imagino que también aunque hubiera negocio, pues con todos estos gastos, el dinero no fluía correctamente. sí, Carlos, el dinero no ajustaba para, de por sí, ajustaba para vivir al día al día. No teníamos casa propia, se rentaba. Teníamos poquito con la casa que le dieron a mi mamá y de repente la quiere quitar el SAT bajo sus leyes, que de repente no, nunca pensamos que fuéramos a pasar, pero sí se fueron con todo a lo que quisiera, a lo que pudieran agarrar. Oye, Fernando, ahora hay que platicarle a la gente qué es lo que ocurre a nivel general en cuanto a procesos de créditos cuando tú tienes un crédito fiscal. O sea, no nada más es que debes la deuda, sino que también tienes algunos candados en tu vida diaria para poder generar un patrimonio. Cuéntanos de eso. Sí, Carlos, de hecho, muy importante esta pregunta porque ¿qué iba a hacer Fernando después de que se le ganó al Ministerio Público la legata de que Miguel Ángel tumbó todo? ¿Cómo le iba a hacer yo para tener una vida como la de toda la gente? Ya con ese trauma era cómo me doy de alta, cómo hago las cosas bien, pero en ese lapso de 5 años, los candados fueron cómo trabajo, cómo pago, cómo le hago, si no puede tener nada a mi nombre. Ahí estaba pidiéndole el favor a la suegra, a mis hermanas, a las que no requirieron, a familia. Oye, ¿quieres que pueda poner la camioneta de arrendamiento a tu nombre? Y yo pago el arrendamiento, pero no podía tener nada, era estar bloqueado por todos O lados. sea, no tenías cuentas bancarias ni tenías créditos y entonces eso te limita en absoluto a que puedas crecer tu patrimonio, ¿cierto? O que crezca para ti. Sí, Carlos, de hecho a mí me congelaron las cuentas, me las bloquearon. Entonces no tenía tarjetas de crédito, no tenía cuentas bancarias. No era, se siente feo decirlo, pero no tenía un nombre. Entonces es algo que duele, que como ser humano trabajas y trabajas mucho para tener y hacerte de algo, de un terreno, de una camioneta, de una casa, para decir ya no quiero pagar renta. Y sí fueron demasiado candados y fue muy difícil. Fue algo, se nos hizo una eternidad, Carlos. Oye, y ahora hablando después de ver la historia atrás, ¿en qué parte además de la injusticia de del requerimiento, porque fue un proceso comprobable, o sea, se demostró que las facturas tenían solo error, pero sí se habían declarado. ¿En qué parte ustedes son responsables? ¿En qué parte dices, este, no fue justo todo este proceso, pero también tenía que aprender? Sí, Carlos, sí nos hicimos responsables porque aprendimos la lección, estar bien con Hacienda. Si tienes un trabajo, reportar, tener tus facturas al día, al mes. De repente uno dice, nunca va a llegar, jamás me va a pasar y pasa. Entonces sí asumimos una responsabilidad, pero a, a muy, a muchos estirones, ahora sí que bastante económico golpeados, porque hasta en fotografías de verdad que eran 1,000, 2,000 pesos de unos, ya estábamos enfadados todos los de mi casa. Carlos, hubo también momentos en que peleamos entre hermanos, entre papá e hijo, no tanto porque mi papá estaba enfermo, pero sí hubo, oye, pero ¿por qué no hicieron las cosas bien? ¿Y por qué te pasó esto? ¿Y por qué el otro?
y es bien fácil opinar, y también en parte de amigos, de familiares, ¿cómo es posible que les haya pasado? Nos pasó, y es una cosa que no se la decíamos a nadie. Ojalá que el público esté interesado en este podcast de Carlos, eh, y no les pase y se hagan responsables de sus cuentas. Y ahora vamos a la otra parte. Gracias por responder con lo que tú consideras que es correcto, pero ahora, si tuvieras tú la posibilidad de cambiar en particular esa ley, ¿tú cómo podrías haberla modificado para que no fuera tan contundente y tan agresiva? ¿Tú qué hubieras hecho? Yo como ciudadano tenía que verme reportado, darme de alta como comercializador o como agricultor, y uno tiene su ganancia, pero también tiene sus gastos. Entonces yo hubiera remediado justificando gastos que uno tiene, que todos los mexicanos tenemos al día: alimento, vestimenta, gasolinas, viáticos. Y yo le quería explicar al juez eso, que estábamos dispuestos a pagar sobre la ganancia y utilidad, que nos quitaran nuestros costos y que nos fuéramos para adelante. Pero ellos nunca, no fue opción para ellos. Entonces, en ese momento se decide ahora sí que pelear lo que era lo justo. Oye, y en los últimos tiempos de tu padre, ¿tú crees que haya encontrado verdaderamente la tranquilidad o se fue con pendientes al respecto? Ay, Carlos, esa pregunta se me enchina. Mm, no, mi papá ya nunca fue el mismo. Mi papá, ay, ya nunca fue ya don Fernando. Ya él se fue con muy herido. Lo golpeó mucho el sistema, lo golpeó mucho la situación, pero sí, tratamos de que en los últimos años se fuera tranquilo, pero llegó el famoso COVID y fue una de las personas de las cuales se fue con esa enfermedad, pero ya traía arrastrando los derrames anteriores y estaba en muy malas condiciones. Creo que ahora sí hay una palabra de un tío que estaba muy enfermo, que decía: quiero descansar para descansar. Y creo que su descanso fue irse para algún lugarcito ya al cielo. Ok, oye, ahora vamos con otra parte a darle la vuelta a esta historia con la parte amable. Afortunadamente, todo fue un proceso de pesadilla que no llegó a tenerse que pagar económicamente una deuda como tal, pero pues todo el proceso fue un pago triple, ¿no? La agonía, la preocupación, el estrés durante tanto tiempo para toda la familia, pero hoy día te encuentras en una situación muy positiva de tu vida, porque te encuentras muy joven, porque te está yendo bien en tu trabajo, porque ya estás en posibilidades de generar un futuro y una estrategia fiscal nueva para ti mismo. ¿Sí te ilusiona eso? Sí, Carlos, de hecho, de la tristeza ahorita la alegría. este, Estamos haciendo las cosas correctamente, gracias al apoyo de mis hermanas, de mi mamá, de mi esposa. De verdad, fue la que en las buenas y en las malas, de amigos, parientes, y ahora estamos creciendo como empresa. Se abrió una empresa moral para tener más apertura, a tener un poco más de ingresos. Se hace una comercializadora. También estoy dado de alta como persona física. Ya tengo cuenta bancaria. Ya me desbloquearon las cuentas. Ya soy ahora sí que Fernando. Y, y estamos creciendo
y anímicamente te cambia el chip, Carlos. Creces, pasas la pesadilla, pero después de la tormenta viene la calma. Y ahorita estamos en un trance de hacer bien las cosas, que no nos vuelva a pasar. El aprendizaje sí estuvo muy bien aprendido y estamos creciendo como empresa y como persona física y dándole para adelante como todos los mexicanos y de verdad que espero que esta experiencia les haya gustado y aquí estamos para servirles. Oye, Fernando, y yo creo que te pasó, te viene pasando como cuando eres adolescente y abres tu primera cuenta y de repente te dan tu primera tarjeta y luego ves tu primer estado de cuenta que te da emoción aunque tengas 3 pesos, ¿no? Sí, Carlos, de hecho me da risa porque me sentía como un niño con juguete nuevo. Me llegó una tarjeta y dije, ya la puedo usar, por fin. Ya puedo ir a comprarme algo sin que me pongan el dedo. O sea, ya lo puedo hacer con una confianza porque están bien hechas. Estamos dados de alta, tenemos 2 contadoras, secretaria. Es un negocio familiar, nos echamos la mano entre la familia. Entonces, sí, es como que me regalaran ahorita un carro. Oye, si tuvieras aquí enfrente a la máxima autoridad fiscal de este país, ¿cómo podrías expresarle este sentimiento del proceso que viviste desde el principio hasta ahora en unas palabras breves para que se sensibilizaran las autoridades fiscales para reconocer el impacto que tienen estas decisiones que se hacen en la operación política, pero que repercuten a nivel emocional? ¿Cómo les dirías que fue este proceso? Qué buena pregunta, Carlos. Si tuviera la máxima autoridad enfrente de mí, le diría, revisen bien los casos. No todo lo que brilla es oro. De verdad, cobren impuestos sobre lo que se gana libre. En el comercio podrán ver que se mueve dinero, pero no todo es de uno. O sea, el dinero se mueve. El comprador se lo compra al agricultor, al bodeguero, el bodeguero lo vende, el bodeguero. Es una, va pasando de manos y a veces, si yo lo tuviera enfrente, le diría que fuera más justo, que viera bien a los comerciantes, sobre todo a la gente de campo, que piensan que por tener una Cheyenne, una Lobo, no saben si la debe o no la debe, o tienen un rancho y tienen pasturas, tienen granos, que evalúen bien todo lo que se gasta ahorita para sembrar y lo que pagan de, de las cosechas y que fueran más justos y no fueran no tengo la palabra ahorita aquí, tan duros, Tan rígidos. tan rígidos y cerrados, que fuera un poquito al contrario, que apoyaran el campo. Muy bien. Oye, y para cerrar este primer episodio, quiero preguntarte algo. En todo este proceso, ¿qué lugar ocupó Dios? Ay, Carlos, qué buena pregunta. Todas son buenas preguntas. Dios para mí lo es todo. Yo creo que fue el lugar número uno. Yo siempre he sido, gracias a mi madre, un hombre de fe. Yo diario platico con Jesús, todos los días. Me levanto, doy gracias porque amanecí, anochezco, doy gracias porque porque anochecí, y le digo una frase que dice, gracias Señor porque este día me dejas anochecer, así te pido y suplico me dejes amanecer. El simplemente hecho de amanecer, estar vivos, es una gran grandeza. Y yo, sin Dios, Carlos, no había podido ir a Puente Grande a firmar 2 años, no había podido salir adelante y creo que Dios me puso con la gente adecuada para mi problema fiscal, con el licenciado Miguel Ángel Medrano. Y se lo sigo agradeciendo y nunca voy a tener palabras para decirle a Dios
Gracias. Oye, pues muchísimas gracias por este bonito primer capítulo tan emotivo y deseamos que esta experiencia les sirva a las personas para que reconozcan que vivimos en un país donde a veces la ley no es tan justa, pero así es la ley y hay que conocerla. Te agradecemos mucho y deseamos que esta nueva etapa sea maravillosa, ya que disfrutes todo tu patrimonio, que lo puedas trabajar en libertad y que puedas tener todo lo que mereces por tu trabajo. Carlos, muchísimas gracias. Un Un placer. placer. Gracias. Gracias. Oye, Miguel, cuéntanos cómo fue que llegó a ti el caso de Fernando Villaseñor. La gente del mercado de abasto lo recomendó con nosotros y fue como yo empecé a conocer de este asunto. Platícame, ¿qué es lo que encontraste? ¿Te pareció fuerte la cantidad? ¿Te pareció un proceso normal? ¿Encontraste absoluta razón en la ley? El primer asunto fue el de su papá, que era el error en las autofacturas y le determinaron 16 millones. Se me hizo injusto porque era un error de forma y le estaban determinando un crédito muy grande de cantidades pues que el señor nunca había visto en su vida, ¿no? Oye, y esas cantidades realmente fueron, por todo lo ingresado, ¿no? Le estaban cobrando por todo lo ingresado sin saber si lo había pagado, lo había sacado, lo había, ocupado para gastar. O sea, no lo dejaron deducir los gastos. Todo lo que ingresó a su cuenta, de ahí le determinaron el crédito fiscal y fueron 16 millones. Pero de ahí, pues una cantidad se pagó a los campesinos, se hicieron las autofacturas que eran erróneas y le determinaron 16 millones. ¿Por dónde se empieza esa defensa? Lo primero que hicimos fue un recurso de revocación y después un juicio de nulidad. Y explícanos cuál es la revocación. ¿La revocación es de explicarles que no estás de acuerdo? No, ¿Algo la así? revocación es cuando acudes a la propia autoridad y le manifiestas pues que es un error de forma, le explicas el proceso que sigue este comerciante, le explicas pues que al ser un error de forma es mínimo y que trate de tratar de que valgan las autofacturas. Y ese es el recurso de revocación. Confirmaron la determinación del crédito de 16 millones y después nos fuimos a juicio de nulidad. Cuéntanos el juicio de anulidad. Cuando nos fuimos a juicio de nulidad, pues ahí pusimos a consideración del tribunal que esta persona sí tenía contabilidad, hacía las autofacturas y por un error de forma se consideró que no procedían esas deducciones. Cuando todavía no se resuelve ese juicio de nulidad, viene Fernando el hijo y trae su crédito que era de 12 millones para también defenderlo. Oye, y cuéntanos particularmente cuál era el error de esas facturas. El error de las autofacturas es que le faltaban requisitos. Es como en aquel tiempo la factura era impresa y tenía una serie de requisitos que debían tener las facturas. Y esas autofacturas las emitía el contribuyente cuando tenía un proveedor que no emitía factura. Entonces, cuando se mandaron a hacer las autofacturas, tenía un error que fue el que la autoridad consideró que por eso no valían. Oye, y entonces el papá recibe un crédito por 16 millones, pero hablas de un proceso solo administrativo. Así ¿Por es. qué a Fernando le fincan uno de 12, pero por qué lleva otro proceso que es penal? Lo que pasa es que cuando a don Fernando le determinan el crédito fiscal, él ya deja de hacer las autofacturas y deja de hacer los pagos él y todo, y hacen, con la cuenta de Fernando o el RFC de Fernando empiezan a comprar, a hacer todos los trámites y los ingresos de Fernando se elevaron. Pero antes de eso, Fernando era del régimen de pequeños contribuyentes, un régimen de tributación en el que no se tenía o no se hacía contabilidad, solamente se hacían pagos ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, pero al subir la cantidad de ingresos que tenía Fernando, sale del régimen. Y cuando llega a la auditoría le piden, lo auditan por los periodos en que él era régimen de pequeños contribuyentes, o sea, no tenía contabilidad. Como no tenía contabilidad y no pudo presentarla, le presentaron una querella en aquel tiempo ante la Procuraduría General de la República, e inicia también a la par un proceso penal.
Ok, y ese proceso penal es el que dice Fernando que le requirió 16 amparos. ¿De qué fueron Así esos? es, lo que pasa es de que fue el amparo contra el auto de formal prisión y de esos 16 amparos también hay amparos en el crédito. Por ejemplo, el amparo de cuando sale el juicio de nulidad, sale nulidad del crédito de Fernando y luego la autoridad se fue a la revisión y nosotros comparecimos también a la revisión, pero principalmente era contra órdenes de aprehensión porque en este proceso también la autoridad del SAT se querelló en contra de las hermanas de Fernando y tuvo que hacerse un amparo también para defenderlas a ellas, por ejemplo. Oye, ¿y qué anomalías encontraste en los procesos anteriores de defensa que habían tenido antes de llegar contigo? Lo que pasa es que antes de venir conmigo fueron al World Trade Center por una recomendación de la gente del mercado de abastos. Allá había una doctora en derecho que defendía esos asuntos principalmente a comerciantes de la Ciudad de México, pero cobraba una cantidad muy alta y el papá de Fernando y Fernando no tenían recursos para esa defensa. Entonces, cuando viene conmigo, me dice: "Oye, ¿cuánto me vas a cobrar?". Le digo: "Mira, si te cobro lo que cobramos los fiscalistas por este asunto, no te vas a defender, y yo sí quiero que te defiendas". Entonces, yo fui considerado en el precio y fue cuando llegaron conmigo, pero llegaron conmigo en tiempo para presentar los recursos, o sea, estaba en tiempo el crédito. Quiere decir que no pasó 2 meses entre el día de la notificación y el día que llegaron conmigo. Okey. Y ahora, ¿tú qué es lo que percibiste de estas personas cuando llegan contigo? ¿Qué es lo que encuentras en particular de este cliente que tú decides ayudar? Yo decido ayudarlos porque, como muchos mexicanos, ellos nunca esperaron una determinación del SAT. La mayoría de los mexicanos hacemos negocios y de todo, y como nunca ni en la primaria ni en la secundaria nos enseñan que debemos de pagar impuestos y el sistema de tributación es muy complicado, pues ellos no sabían en realidad qué estaba pasando, pero ya le debían a Hacienda, ¿no? X cantidad de millones. Entonces vienen conmigo, yo trato de explicar, de hacer claro el asunto y trato de iniciar las defensas para que, pues en su caso, en el caso de Fernando, pues no viniera un orden de aprehensión contra él, porque algo muy importante, estamos hablando que en aquella época, el año 2012, 2013, el proceso penal anterior contemplaba la prisión preventiva oficiosa, es decir, pasabas el proceso penal en prisión mientras se determinaba si eras culpable o inocente, diferente al proceso actual. Bueno, en materia fiscal, el proceso actual también vives el proceso en prisión. Por eso se presentaban los amparos y las fianzas para que no detuvieran a Fernando y lo hicieran vivir el proceso penal en prisión. ¿Y qué fue lo más complicado de la defensa? ¿Estar protegiendo la parte, penal o la parte de su libertad o la parte del adeudo? Las 2 eran importantes, pero yo creo que la más importante era la libertad, porque si detenían a Fernando, como él prácticamente se quedó con el negocio del papá de la venta de chiles, si lo detenían, pues ya no iba a trabajar nadie y estaba la esposa de Fernando y su mamá que dependían de él, en este caso, y pues no hubieran tenido sostén. Oye, y tú como despacho, cuáles son los recursos particulares que debes de utilizar para tumbar un crédito fiscal? Principalmente derechos humanos, que es lo primero que invocamos en materia fiscal, derechos humanos, se está hablando de personas, se debe de tener un mínimo vital. eh, es tremendo en materia fiscal cómo les bloquean las cuentas, los mandan a buró de crédito, prácticamente acaban tu vida con eso, porque pues ya no puedes pagar con una tarjeta, tienes que traer dinero en efectivo, no puedes comprar cosas y ponerlas a tu nombre. O sea, acaban tu vida en materia de, pues, económica. Tu Eh, economía se ve muy afectada con eso. Es cierto. Y entonces, cuáles los procesos que llevas después de revisar el tema de recursos de derechos humanos? Este,
legalmente, ¿qué es lo que haces? Voy, meto este documento, donde explicas o qué haces. Lo que pasa es de que en materia de proceso penal antiguamente dictaban lo que era el auto de formal prisión. Y en contra de ese auto procedía el amparo. Y en el amparo ofrecías una fianza para que compareciera el cliente a hacer su declaración sin que te lo detuvieran. Entonces, desde ahí empezabas con amparos. La carpeta de investigación de aquella época se llamaba la averiguación previa y la averiguación previa era oculta. El Ministerio Público le integraba espaldas tuyas y tú no tenías acceso a ella. Tenías que irte al amparo para que te dieran copia de la averiguación previa y así sucesivamente, amparo tras amparo. Cada vez que querían que compareciera el cliente, le tenías que hacer un amparo y a su vez hacer un amparo para cuando lo llamaban. ¿Por qué? Porque había temor fundado de que los empleados del SAT le fincaran otra querella a Fernando por otra cosa e intentaran detenerlo por otro delito. Porque el ánimo contra ellos era muy tremendo, ¿eh? De hecho, la administración local de Ciudad Guzmán, que en aquel tiempo se llamaba la administración del SAT, ya las auditoras los conocían. La casa de Fernando, donde se crió, donde vivió toda su infancia, estaba pared con la fiscalía, o sea, eran conocidos también de los policías investigadores, ministerios públicos y demás. Luego los amenazaban continuamente de detenerlos para sacarles dinero, como una especie de extorsión, y había que estar presentando amparos y amparos para que no hubiera la detención. Y entonces, ¿tú crees que ese caso en particular, en aquel lugar donde viven, que es Autlán de Navarro, Jalisco, fue impactante? O sea, ¿era demasiado atractivo para las autoridades ese caso? Así es, allá en Autlán hay poquitos créditos fiscales y pues créditos grandes tenían el de Fernando y su papá. Entonces, cuando presentamos el juicio de nulidad, intentaron constituir la garantía, llegaron a la casa de Fernando a tratar de embargar los bienes. Ahí la hermana de Fernando tenía un negocio, les mostró facturas de sus bienes de su negocio, se molestaron, entonces como que se querellaron en contra de la hermana. Y afortunadamente esa querella no prosperó, pero también se querellaron en contra de ella. O sea, trataban de una forma o de otra hacerlos pagar, sin pensar que esta gente pues no contaba con recursos para hacer esos pagos. Y también hubo una situación con los bienes de la mamá, porque estaba mancomunada con el esposo que era la persona que, eh, pues, provocó todo este crédito. Ellos se casaron por bienes mancomunados y en un momento de su relación decidieron separar los bienes, es decir, cambiar su régimen matrimonial económico y separan sus bienes y en un momento dado el SAT embarga un departamento a nombre de la mamá de Fernando. Pero la mamá de Fernando comparece y dice, ¿sabe qué? Pues yo estoy por el régimen de separación de bienes. Y ellos no lo creen. Entonces ahí se tiene que presentar otro amparo para que no embargaran ese bien que era de la mamá de Fernando y después de que ya estaban separados los bienes del papá y de la mamá de Fernando. Oye, y, ¿tú te acuerdas cuando el papá, pudo saber que ya estaba liberado de ese crédito? Sí, yo recuerdo cuando le dije a don Fernando que estaba, bueno, primeramente el proceso del crédito y lo que yo creo que más lo impactó fue la libertad de Fernando en el proceso penal. Porque eso fue algo que a toda la familia tenían estrés. Ellos creían que cada vez que venía a firmar lo podían detener, querían que lo amparara cada vez que él venía a firmar. Primero venía cada 15 días, luego empezó a venir cada mes. Ellos vivían en la angustia, estaban llamándole continuamente pensando que lo podían detener. Entonces yo le dije a don Fernando que pues ya en el caso de Fernando ya no había prosperado la querella del SAT y que ya habíamos obtenido la nulidad lisa y llana. Yo vi una tranquilidad impresionante en él cuando le notifiqué eso. Híjole, yo creo que, pues, un caso emocionalmente impactante, ¿no? Porque conmovió y movió a toda la familia durante, varios años. ¿En qué parte tú, como abogado que has conocido también, de cerca al SAT,
¿En qué parte consideras como injusta particularmente? ¿Y qué es lo que tú harías si tuvieras la posibilidad de modificar alguna ley? Si yo tuviera la posibilidad de modificar algo, lo primero que modificaría sería el plan de estudios de las primarias y secundarias para enseñarnos a tributar a los mexicanos desde la infancia, porque no tenemos la cultura de la tributación. Yo fui del SAT 8 años y traté de ser lo más justo posible con las personas. Cuando venían conmigo personas campesinas o personas que no sabían de qué les estaba hablando, una vez llegó una persona y me dijo: "Oiga, licenciado, es que vine porque me dijeron que tenía un crédito y yo lo quiero usar para poner un negocito". Le dije: "No, señor, un crédito no quiere decir que la secretaría le va a prestar a usted dinero, es que usted debe dinero de impuestos que no pagó. Eso es el crédito fiscal". De ese nivel, el desconocimiento de la materia fiscal de los ciudadanos. Fíjate que es muy, muy importante, recordar esta frase de: "El desconocer la ley no te exime de ella", pero, también, no ¿tú no crees que haga falta capacitación pública del gobierno hacia los ciudadanos para que podamos entender cosas básicas? Yo creo que sí, y debe de haber capacitación hasta al mismo gobierno, porque los legisladores que hacen nuestras leyes no conocen la materia fiscal. Un ejemplo muy claro, el IMSS. La recaudación del IMSS es grandísima, aportan los trabajadores, aporta el patrón, aporta el gobierno, pero ¿qué pasa? Que ese recurso va a la tesorería de la federación. Si ese dinero fuera exclusivamente al IMSS y el IMSS fuera autónomo y dispusiera de él, tendríamos otro sistema de salud para los trabajadores en el país, pero el gobierno revuelve todo. O sea, no distingue entre un servicio médico que pagan los patrones y trabajadores, y ahí quieren meter a toda la gente que no tiene servicios médicos, o sea, no entienden la materia fiscal. Una cosa es el IMSS que pagan los patrones y los trabajadores, y otra el hospital civil a donde puede ir cualquier ciudadano aunque no trabaje, aunque no tenga un patrón, aunque no aporte nada. Entonces, el gobierno mismo no tiene una cultura tributaria. Cuéntanos, para cerrar esta parte, ¿qué qué tanto fue el gasto que hicieron, además del despacho, todo lo que gastaron estas personas en estos procesos? Porque estamos hablando de trayectos, o sea, yo creo que se gastaron, pues sí, un 10% de toda la deuda también. Yo te voy a decir algo, otros despachos les cobraban el 30% del valor del crédito. De ese tamaño estaba el asunto. Imagínense nada más, el 30% de 16 millones y luego el crédito de Fernando también. Aquí yo creo que se han de haber gastado un 5% a lo mucho y se me hace extremo, y porque yo los veía que sufrían y en ocasiones ya ni el amparo les cobraba porque resulta de que había que presentar un amparo y acabábamos de presentar otro el mes pasado y ya me lo habían pagado y así, pues yo hubo algunos que ni siquiera les cobré porque de verdad yo quería ayudarlos porque yo veía en qué situación estaban. Y tú entonces, reconoces también que no hubo un dolo mínimo, o sea, no encontraste que gastaran de más o que hubieran sido personas que realmente hayan ganado mucho dinero. De los créditos fiscales no pagaron nada y realmente no ganaron mucho dinero, ¿por qué? Porque el ingreso, todo lo que ingresa a las cuentas de las empresas, de las personas físicas con actividad empresarial, una parte es gastos, pagos de empleados, todo eso el gobierno debe deducirlo, nos debe de cobrar impuesto exclusivamente de la ganancia. Pero actualmente ya tenemos hasta las deducciones limitadas. Ya no puedo yo deducir el 100% de los gastos, por ejemplo. Eso es injusto. ¿Por qué? Porque si yo gano 10 y el gobierno quiere que yo le pague de 15, entonces ahí está la injusticia de nuestras leyes tributarias. Oye, y por último, actualmente las leyes cambian, o sea, cada administración o cada menos de administración. ¿Qué es lo que hubiera ayudado o perjudicado si este caso ocurre en 2026?
Ahorita están peor las leyes en materia de las situaciones de forma. Las situaciones de forma, el gobierno las usa mucho en contra de los contribuyentes, que si presentaste la declaración extemporánea, que si te multo porque no presentaste la declaración. Eso son situaciones de forma que está usando mucho el gobierno. Por ejemplo, ahorita hay una situación de forma que usa mucho. Te baja los sellos de facturación y te paraliza la empresa. Eso es totalmente injusto. No debería de ser así. ¿Por qué? Porque tú tienes derecho y tus empleados también a tener la empresa porque de ella viven. Es diferente la tributación a la empresa. La empresa es esencial tanto para el patrón como para el trabajador. El gobierno debe entender que sobre todo la empresa debe existir y debe de prevalecer. Y cuando cobra el crédito fiscal, pues que cobre un porcentaje de la ganancia, que deje los gastos que corran, al menos, para que la empresa no deje de existir, porque si deja de existir la empresa, causa un daño público. En lugar de hacer un bien, causa un mal. ¿Por qué? Porque deja familias sin empleo, deja familias sin ingreso. Es cierto. Bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a dilucidar toda la parte de la defensa de Fernando. Bueno, pues es un gusto y muchas gracias.